La vecina Apache fue mordida en el muslo, suplicó al ranchero, saca el veneno, rápido. La mañana empezó tranquila en el pequeño rancho al borde del desierto. El sol se asomaba lentamente por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, y el viento fresco traía consigo el aroma de la tierra seca y la hierba. La vida en el rancho no era fácil, pero para los que vivían allí, cada día traía su propio ritmo y su propia paz. Entre esas personas estaba la vecina Apache, doña Isabel, una mujer conocida por su energía y su espíritu independiente. Siempre se levantaba temprano, con la primera luz del día, y se dedicaba a sus tareas con determinación y cuidado. Isabel no era una mujer que temiera a la naturaleza. Al contrario, la respetaba y la entendía. Había aprendido desde niña cómo moverse entre los caminos polvorientos, cómo cuidar a los animales y cómo reconocer las plantas del desierto que podían ser útiles o peligrosas. Su vida estaba profundamente conectada con la tierra, y cada amanecer era una oportunidad para trabajar, para aprender algo nuevo y para mantener el rancho en buen estado. Esa mañana en particular, Isabel decidió revisar las cercas que separaban su terreno del de los vecinos. Durante los últimos días, había notado que algunos animales se habían acercado demasiado a los cultivos y a las áreas donde pastaban el ganado. Su rutina era simple pero meticulosa: caminar por los límites, inspeccionar cada poste y cada alambre, asegurarse de que nada estuviera roto o suelto. Mientras caminaba, saludaba con una sonrisa a los vecinos que también comenzaban sus labores. Su vida, aunque sencilla, estaba llena de pequeños detalles que marcaban la diferencia entre un rancho bien cuidado y uno que se descuidaba. A medida que avanzaba por el terreno, Isabel se concentraba en su trabajo, sin notar los sonidos del desierto que la rodeaban. El canto de los pájaros, el zumbido lejano de los insectos y el crujido de la arena bajo sus botas eran parte de la música de la mañana. De repente, mientras revisaba un sector de la cerca que parecía estable, sintió un dolor agudo en el muslo. Era inesperado y punzante, y de inmediato supo que algo no estaba bien. Se quedó quieta por un instante, evaluando lo que había sucedido, y sus sentidos se agudizaron. El dolor aumentó rápidamente, y un escalofrío recorrió su espalda. Isabel se dio cuenta de que había sido mordida por un animal, aunque no estaba segura de cuál. En ese instante, la preocupación comenzó a mezclarse con el dolor. Sabía que en el desierto, cada segundo podía ser importante, y que la rapidez para actuar podía marcar la diferencia. Intentó mantener la calma, respirando hondo y recordando las enseñanzas que había aprendido sobre cómo reaccionar en situaciones de emergencia. Con dificultad, comenzó a caminar hacia la casa del ranchero vecino, don Manuel, un hombre respetado en la comunidad por su experiencia y su disposición para ayudar a los demás. Sabía que él podría ofrecer algún tipo de ayuda, aunque también comprendía que la distancia y el terreno irregular harían que cada paso fuera un esfuerzo. Mientras avanzaba, cada movimiento hacía que el dolor en su muslo se intensificara, y tuvo que apoyarse en los arbustos cercanos para no caer. El sol ya estaba más alto en el cielo, y el calor comenzaba a sentirse más fuerte. La arena caliente bajo sus botas parecía pesarle, y la fatiga empezaba a hacer mella en su cuerpo. Sin embargo, Isabel no se detuvo. La necesidad de buscar ayuda la impulsaba a seguir adelante, recordándole que no estaba sola y que podía confiar en la solidaridad de su comunidad. Cada paso era un desafío, pero también un recordatorio de su fortaleza y determinación. Mientras caminaba, su mente repasaba las lecciones aprendidas a lo largo de los años, cómo identificar plantas que podían aliviar algunas molestias, cómo moverse con cuidado para evitar lesiones y cómo mantener la calma frente a situaciones inesperadas. Todo ese conocimiento, adquirido con esfuerzo y experiencia, le daba una sensación de control en medio del dolor y la incertidumbre. Aunque la mordida había sido repentina y dolorosa, Isabel sabía que podía actuar con prudencia y rapidez. Finalmente, después de unos minutos que parecieron eternos, llegó a la cerca del ranchero. Desde lejos, vio a don Manuel trabajando en la reparación de un corral. Al escuchar su llamado,
levantó la vista y corrió hacia ella. La preocupación en sus ojos era evidente cuando la vio apoyada en la cerca, con el rostro marcado por el esfuerzo y el dolor. Isabel apenas podía hablar, pero logró articular unas palabras: «Don Manuel, me mordió el muslo, ayuda, rápido». Don Manuel no perdió un instante. Dejó sus herramientas a un lado y se acercó con pasos firmes pero cuidadosos. Sabía que cada segundo contaba y que su experiencia en el rancho podía marcar la diferencia. Observó la mordida con atención, evaluando la situación mientras mantenía a Isabel apoyada para que no cayera. Su mente comenzó a repasar los métodos que había aprendido a lo largo de los años para tratar emergencias en el rancho, desde primeros auxilios básicos hasta técnicas para ralentizar la propagación de algún veneno. Isabel respiraba con dificultad, pero la presencia de don Manuel le daba cierta tranquilidad. Sabía que podía confiar en él y que haría todo lo posible para ayudarla. La tensión del momento se mezclaba con la confianza en la experiencia del ranchero, creando un contraste entre el miedo que sentía y la esperanza de recibir ayuda. Cada segundo era intenso, y la conexión entre ambos se fortalecía a medida que trabajaban juntos para enfrentar la situación. El viento continuaba soplando, trayendo consigo la sensación de amplitud del desierto y el aroma de la tierra caliente. A pesar del dolor, Isabel se concentraba en mantener la calma, siguiendo las indicaciones de don Manuel y confiando en sus conocimientos. Cada respiración era un esfuerzo consciente, y cada movimiento estaba calculado para no empeorar la herida. La vida en el rancho, con todos sus desafíos y aprendizajes, la había preparado para enfrentar momentos difíciles como este. Mientras don Manuel comenzaba a preparar lo necesario para atender la mordida, Isabel recordó cómo la comunidad siempre se apoyaba en momentos de necesidad. Los vecinos compartían herramientas, conocimientos y cuidados, y todos entendían que la colaboración era esencial para sobrevivir y prosperar en un entorno tan exigente como el desierto. Esa reflexión le dio fuerza para seguir adelante, aunque el dolor seguía presente y la incertidumbre era real. La historia de Isabel en esa mañana de sol, dolor y esfuerzo no solo reflejaba la dificultad de enfrentar un accidente inesperado, sino también la importancia de la preparación, la experiencia y la solidaridad en la vida diaria del rancho. Cada acción, cada decisión y cada paso estaban guiados por la prudencia y el respeto por la vida, mostrando cómo incluso en los momentos más complicados, la determinación y la confianza mutua podían marcar la diferencia entre el peligro y la seguridad. Isabel apenas podía mantenerse de pie, pero el ranchero don Manuel la sostuvo con firmeza mientras evaluaba la mordida en su muslo. Su experiencia en el rancho le había enseñado a mantener la calma en situaciones de emergencia y a actuar con rapidez, y ahora cada segundo contaba. Isabel sentía que el dolor aumentaba con cada movimiento, y su respiración se aceleraba mientras intentaba no perder la compostura. La escena parecía tranquila desde fuera, con el sol brillando sobre la tierra y los animales pastando a lo lejos, pero la tensión entre ambos era palpable. Don Manuel no perdió tiempo. Con cuidado, le pidió que se sentara sobre una roca cercana para poder examinar la herida con más detalle. Mientras lo hacía, Isabel observaba cada gesto del ranchero, la forma en que se acercaba con precaución, cómo revisaba el muslo y cómo hablaba con voz firme pero calmada para tranquilizarla. Ella se aferraba a esas palabras, a esa confianza que él transmitía, porque sabía que en momentos como este, la seguridad y la serenidad eran tan importantes como los cuidados físicos. El ranchero buscó entre sus pertenencias un pequeño botiquín que siempre llevaba consigo para cualquier eventualidad en el rancho. Sacó vendas, alcohol y algunas herramientas simples que podrían ayudar a controlar la situación mientras encontraban una solución más definitiva. Isabel sentía cómo su corazón latía rápidamente, pero se esforzaba por mantener la calma. Sabía que gritar o moverse demasiado podía empeorar la situación, así que respiraba hondo y confiaba en don Manuel, que trabajaba con precisión y cuidado. Mientras limpiaba la herida con un paño limpio y aplicaba un poco de desinfectante, el ranchero hablaba con Isabel para mantenerla tranquila.
Le contaba historias simples sobre cómo había aprendido a manejar emergencias en el rancho, sobre animales y plantas, sobre días largos de trabajo bajo el sol y noches de frío intenso. Sus palabras eran un hilo de tranquilidad que ayudaba a Isabel a concentrarse en algo más allá del dolor. Cada anécdota, aunque sencilla, reforzaba la sensación de seguridad que ella necesitaba en ese momento. A pesar de la calma que don Manuel intentaba transmitir, Isabel sentía como el dolor se extendía por su muslo. Era un recordatorio de la gravedad de la situación y la urgencia de recibir ayuda crecía con cada minuto. Ella suplicaba en silencio, no solo por alivio físico, sino también por la certeza de que alguien conocía el camino correcto para manejar aquel momento. El ranchero, consciente de la rapidez con que podía avanzar la situación, comenzó a pensar en cómo trasladarla a un lugar seguro donde pudiera recibir atención más completa. El camino hacia la casa del ranchero no era sencillo. Había zonas de arena suelta, piedras y arbustos que dificultaban el movimiento, y cada paso requería cuidado. Don Manuel tomó a Isabel con delicadeza, asegurándose de que no cayera y de que su cuerpo no sufriera más daños. Mientras caminaban, le recordaba que respirara despacio, que se concentrara en mantener la calma y que no tuviera miedo. La vecina Apache, aunque débil por el dolor, se aferraba a esas palabras como a un salvavidas, sintiendo que no estaba sola y que alguien experimentado la guiaba en medio de la incertidumbre. Cada momento del trayecto era intenso. Isabel se apoyaba en los brazos del ranchero, sintiendo la fuerza y la seguridad que él le ofrecía. Podía escuchar el ritmo constante de sus pasos y el sonido del viento que movía suavemente la arena y la hierba seca. A su alrededor, el desierto parecía observarlos en silencio, con sus colores cálidos y sus sombras alargadas, como si todo el paisaje comprendiera la importancia de cada movimiento y de cada respiración. Don Manuel se mantuvo concentrado en cada detalle. Revisaba constantemente la mordida, asegurándose de que no empeorara mientras avanzaban. Sabía que la rapidez era crucial, pero también lo era la calma y la seguridad de Isabel durante el traslado. Le hablaba con voz tranquila, explicando cada acción para que ella entendiera lo que estaba haciendo y para mantenerla ocupada en algo más que en el dolor. Esa comunicación, simple pero constante, ayudaba a mantener la atención de Isabel y a reducir su ansiedad. Mientras caminaban, ambos recordaban la vida cotidiana del rancho. Don Manuel le hablaba de las tareas que tenían pendientes, de los animales que necesitaban cuidado y de las responsabilidades que compartían con la comunidad. Isabel, a pesar del dolor, se permitía sonreír al escuchar esos recuerdos y pensamientos cotidianos, porque la normalidad de la vida en el rancho le ofrecía un punto de referencia y una sensación de seguridad. En medio del desafío, esos momentos de conversación hacían que el miedo disminuyera y que la confianza creciera. El calor del mediodía se intensificaba, y la arena comenzaba a reflejar la luz del sol. Isabel sentía cómo su cuerpo se cansaba, pero cada paso la acercaba a la posibilidad de recibir ayuda completa. Don Manuel ajustaba su agarre y sus movimientos, asegurándose de que cada paso fuera seguro, y al mismo tiempo motivaba a Isabel a mantener la calma y la esperanza. La conexión entre ambos era evidente, no solo era un esfuerzo físico, sino también un lazo de confianza y colaboración en un momento de vulnerabilidad. Durante el trayecto, Isabel tuvo tiempo para reflexionar sobre su vida y sobre la importancia de la comunidad. Recordó cómo los vecinos se ayudaban entre sí, cómo compartían consejos, herramientas y cuidados, y cómo la solidaridad era un valor esencial en su vida diaria. Esa reflexión le dio fuerza para continuar, recordándole que no estaba sola y que la ayuda estaba cerca. Cada palabra de aliento, cada gesto de cuidado, reforzaba su determinación y su capacidad de resistir el dolor. Al llegar finalmente a un lugar más seguro, donde podían sentarse y descansar, don Manuel evaluó nuevamente la mordida. Aplicó un vendaje más firme y se aseguró de que Isabel estuviera estable antes de decidir los siguientes pasos. Le ofreció agua y palabras de consuelo, recordándole que había hecho un gran esfuerzo y que ahora podía concentrarse en recuperarse. Isabel, aunque agotada,
sentía un alivio profundo al ver que la situación estaba bajo control y que alguien experimentado la estaba guiando con cuidado y atención. En esos momentos, la importancia de la calma y la preparación se hacía evidente. La experiencia de don Manuel, la determinación de Isabel y la colaboración mutua demostraban cómo la vida en el rancho enseñaba a enfrentar desafíos con paciencia, cuidado y solidaridad. Cada acción, desde el apoyo físico hasta las palabras de aliento, formaba parte de un proceso que permitía superar obstáculos aparentemente insuperables con eficacia y humanidad. El tiempo parecía avanzar lentamente mientras Isabel se recuperaba del esfuerzo y del dolor inicial. Don Manuel revisaba constantemente su estado, asegurándose de que no hubiera complicaciones y de que cada medida tomada fuera suficiente para mantenerla estable. La vecina Apache se sentía agradecida, no solo por la ayuda física, sino también por la atención y la preocupación que el ranchero mostraba. Esa experiencia reforzaba la confianza en la comunidad y el valor de la cooperación en momentos críticos. Mientras descansaban, Isabel y don Manuel conversaban sobre la vida en el rancho y las lecciones aprendidas a lo largo de los años. Hablaban de cómo cada desafío, cada situación inesperada, ofrecía una oportunidad para aprender, crecer y fortalecer los lazos con los demás. La conversación, sencilla y cotidiana, ofrecía un contraste con la tensión de la mordida y el traslado, recordando que la vida continuaba y que cada día traía nuevas oportunidades para enfrentar dificultades con fortaleza y determinación. Finalmente, después de unos minutos de descanso y evaluación, don Manuel decidió que era necesario trasladar a Isabel a un lugar donde pudiera recibir atención más completa y segura. Preparó todo con cuidado, asegurándose de que cada movimiento fuera suave y controlado. Isabel, aunque aún sentía dolor, confiaba plenamente en su guía y en su experiencia, sabiendo que juntos podrían superar esta situación. La confianza, la calma y la preparación eran los elementos que convertían un momento de crisis en una experiencia manejable y llena de aprendizaje. La respiración de Isabel era lenta pero profunda, mientras se apoyaba en la roca que don Manuel había elegido para que descansara. Cada movimiento le dolía, pero la proximidad del ranchero le daba seguridad. Sabía que él no solo cuidaba de su herida, sino que estaba pendiente de cada pequeño detalle, cómo se sentaba, cómo movía la pierna, cómo respiraba. La atención constante de don Manuel no era solo física, sino también emocional, cada palabra de aliento y cada gesto calmaba el miedo que Isabel sentía por dentro. El sol se encontraba ya alto en el cielo y la luz intensa reflejaba sobre la arena y la tierra seca. Los animales pastaban a lo lejos, ignorantes de la urgencia que vivían los humanos, y el viento soplaba suavemente, moviendo la hierba y levantando pequeñas nubes de polvo. Isabel observaba el paisaje y, a pesar del dolor, sentía un momento de serenidad en medio del desierto. Su mente se enfocaba en respirar, en mantenerse consciente y en confiar plenamente en la experiencia de don Manuel. Don Manuel comenzó a preparar lo necesario para trasladarla. Sabía que cada segundo contaba y que el dolor de Isabel podía empeorar si no se movían con cuidado. Revisó nuevamente la mordida, aplicando con precisión un vendaje firme pero cómodo, y se aseguró de que el área estuviera limpia. Su voz, tranquila y pausada, explicaba cada paso para mantenerla informada y distraída del dolor. Isabel escuchaba atentamente, concentrándose en cada palabra, como si las instrucciones del ranchero fueran un hilo que la conectaba con la seguridad y la esperanza. Mientras se preparaban para moverse, Isabel recordó las enseñanzas de su infancia, cómo caminar con cuidado por terrenos irregulares, cómo mantener la calma ante situaciones inesperadas y cómo confiar en quienes tenían más experiencia. Esa reflexión la ayudó a mantenerse concentrada en el presente, en cada paso que debía dar, y a no dejarse abrumar por el miedo o la preocupación. La memoria de esos aprendizajes cotidianos del rancho se convirtió en una fuerza silenciosa que la mantenía firme y alerta. El terreno hacia la casa del ranchero era más complejo de lo que parecía. Arbustos, piedras y arena suelta hacían que cada paso fuera un desafío. Don Manuel tomó a Isabel con cuidado, asegurándose de que su peso no descansara completamente sobre la pierna herida.
Cada movimiento requería coordinación y paciencia, y el ranchero utilizaba su conocimiento del desierto para elegir el camino más seguro. Isabel sentía la fuerza de su apoyo y, aunque el dolor persistía, la confianza en él le daba valor para seguir avanzando. Mientras caminaban, el ranchero hablaba con Isabel para mantenerla concentrada y distraída del dolor. Le contaba historias simples de la vida en el rancho, de animales curiosos y de días largos de trabajo bajo el sol. Cada historia era una oportunidad para que Isabel se relajara un poco, para que su mente se enfocara en algo distinto del dolor que sentía. La conversación fluía de manera natural, recordando que incluso en momentos de tensión, la vida cotidiana ofrecía momentos de calma y consuelo. Isabel sentía cómo su cuerpo se fatigaba con cada paso, pero no dejaba que el cansancio la venciera. Con cada palabra de aliento del ranchero, su determinación crecía. Sabía que podía confiar en él y que juntos lograrían llegar a un lugar seguro. La combinación de confianza, paciencia y esfuerzo físico mostraba la importancia de la colaboración y la solidaridad, no solo en la vida diaria, sino también en situaciones inesperadas y difíciles. El calor del mediodía hacía que la arena brillara bajo sus botas y el desierto parecía interminable. Sin embargo, Isabel se concentraba en cada paso y en cada respiración, recordando que no podía apresurarse y que la calma era esencial para evitar empeorar la herida. Don Manuel, consciente del esfuerzo que implicaba el traslado, ajustaba su ritmo para que fuera seguro y constante, asegurándose de que Isabel no perdiera el equilibrio ni se cansara demasiado rápido. Durante el trayecto, ambos reflexionaban sobre la vida y las enseñanzas que el rancho les ofrecía diariamente. Hablaban de la importancia de la paciencia, del cuidado mutuo y de cómo cada desafío era una oportunidad para aprender. Isabel recordaba cómo, desde niña, había aprendido a enfrentarse a pequeñas dificultades que la preparaban para situaciones más grandes. Cada recuerdo se mezclaba con la realidad presente, fortaleciendo su espíritu y ayudándola a soportar el dolor que sentía. A medida que avanzaban, Isabel notó que la mordida comenzaba a generar más hinchazón y cierta rigidez en la pierna. Su respiración se volvió un poco más rápida, y la preocupación comenzó a asomarse nuevamente. Don Manuel se dio cuenta de los signos y ajustó su agarre y su forma de caminar para asegurar que ella estuviera estable. Su atención al detalle demostraba su experiencia y su compromiso con el bienestar de Isabel, y cada acción que tomaba reforzaba la sensación de seguridad que ella necesitaba para seguir adelante. El paisaje del desierto ofrecía un contraste curioso, mientras ellos enfrentaban un momento de urgencia, todo a su alrededor parecía tranquilo. Los pájaros volaban en círculos, el viento movía suavemente los arbustos y los animales continuaban con su rutina diaria. Isabel miraba el horizonte, tomando fuerza del entorno y encontrando una calma inesperada en medio de la tensión. Esa conexión con la naturaleza, aunque indirecta, le proporcionaba un alivio emocional que le ayudaba a concentrarse en cada paso y a no dejarse vencer por el dolor. Don Manuel mantuvo una comunicación constante con Isabel, hablándole con suavidad y explicando cada movimiento que realizaba. La vecina Apache, aunque agotada, se aferraba a sus palabras y encontraba en ellas un sentido de dirección y confianza. La claridad en la comunicación y la atención plena a cada detalle hacían que el proceso de traslado, aunque difícil, fuera manejable. Cada palabra de aliento y cada gesto de cuidado reforzaban la sensación de que no estaba sola y de que podía superar el desafío. Mientras avanzaban, Isabel tuvo tiempo de reflexionar sobre la importancia de la comunidad en su vida. Recordó cómo los vecinos siempre se ayudaban entre sí, compartiendo herramientas, consejos y cuidados. Esa solidaridad y colaboración eran la base de su seguridad y bienestar, y en ese momento se sentía profundamente agradecida por tener a alguien como don Manuel a su lado. La conexión entre ellos representaba no solo ayuda física, sino también un apoyo emocional que fortalecía su resistencia y su confianza. Cada paso hacia la casa del ranchero se convirtió en un ejercicio de paciencia, fuerza y colaboración. Isabel confiaba plenamente en el juicio y la experiencia de don Manuel, mientras él ajustaba sus movimientos para asegurar que cada paso fuera seguro.
La concentración era esencial, y ambos estaban completamente enfocados en mantener la calma y avanzar sin riesgos. La combinación de esfuerzo físico, comunicación constante y confianza mutua hacía que la situación, aunque complicada, se manejara con eficacia. A medida que se acercaban a la casa, la sensación de alivio comenzó a aparecer lentamente. Isabel sentía que la ayuda completa estaba al alcance, y el dolor, aunque presente, se mezclaba con una esperanza renovada. Don Manuel mantenía la calma y el control, asegurándose de que cada paso fuera seguro y de que Isabel no se cansara demasiado. La paciencia y la experiencia demostraban cómo la preparación y la solidaridad podían transformar un momento difícil en una experiencia manejable y llena de aprendizaje. Finalmente, llegaron a un lugar donde podían descansar con más seguridad. Don Manuel ayudó a Isabel a sentarse cómodamente, revisando nuevamente la mordida y asegurándose de que la pierna estuviera estable. Le ofreció agua y palabras de consuelo, recordándole que había hecho un gran esfuerzo y que ahora podía concentrarse en recuperarse. Isabel, aunque aún sentía dolor, se permitió un momento de alivio, agradecida por la atención y la dedicación del ranchero. Mientras descansaban, la conversación entre ambos continuó. Hablaban de la vida cotidiana en el rancho, de las tareas pendientes y de las pequeñas dificultades que enfrentaban cada día. La simplicidad de la conversación ofrecía un contraste con la tensión que habían vivido durante el traslado, recordando que la vida continuaba y que cada desafío podía ser superado con paciencia, cuidado y colaboración. La experiencia reforzaba la importancia de la confianza y la solidaridad en la vida diaria y en momentos de emergencia. Con cada minuto que pasaba, Isabel se sentía más tranquila y segura. Sabía que la atención y la experiencia de don Manuel la habían mantenido estable y que juntos habían logrado enfrentar una situación complicada con calma y eficacia. La combinación de esfuerzo físico, comunicación constante y apoyo emocional había hecho que la experiencia, aunque difícil, se manejara de manera efectiva y llena de aprendizaje. El sol comenzaba a descender lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos y suaves. El calor del desierto empezaba a ceder, pero Isabel seguía sintiendo molestias y cierta rigidez en el muslo. Cada movimiento era un recordatorio del peligro que había enfrentado, y cada respiración le recordaba que el tiempo seguía siendo un factor importante. Don Manuel no perdió un instante y decidió que era hora de actuar con rapidez para trasladarla a un lugar donde pudiera recibir atención más completa. Se levantaron con cuidado, apoyándose el uno en el otro. Isabel, aunque débil, mantenía la mirada firme en el ranchero, confiando en que él sabría qué hacer. Don Manuel revisó por última vez la mordida, asegurándose de que el vendaje estuviera firme y de que el área afectada estuviera protegida. Cada acción era medida y precisa, porque cualquier movimiento en falso podía aumentar el dolor o empeorar la situación. La tensión aumentaba con cada paso, pero también lo hacía la determinación de ambos. El camino hacia el lugar seguro no era fácil. Había arbustos, piedras y pequeños desniveles que dificultaban el avance. Don Manuel ajustó su agarre para distribuir el peso de Isabel de manera uniforme, asegurándose de que su pierna herida no sufriera demasiado. Mientras caminaban, la mujer sentía como el dolor fluctuaba, a veces intenso, a veces más leve, dependiendo del terreno y del esfuerzo. Cada paso era un desafío, pero también un acto de resistencia y colaboración. Para mantenerla distraída, don Manuel comenzó a hablar de cosas sencillas pero significativas. Le contaba cómo había aprendido a cuidar del rancho desde niño, cómo cada día traía nuevas responsabilidades y cómo la paciencia y la observación eran esenciales para manejar cualquier situación. Isabel escuchaba atentamente, dejando que sus palabras llenaran su mente y la alejaran un poco del dolor. La conversación, aunque simple, tenía un efecto calmante, y cada anécdota se convertía en un recordatorio de la importancia de la experiencia y la calma en momentos de crisis. A medida que avanzaban, Isabel se daba cuenta de que la mordida comenzaba a afectar más su movilidad. La hinchazón aumentaba y la pierna se sentía más pesada, lo que hacía que cada paso fuera más difícil. Don Manuel notó los signos y ajustó su ritmo,
tomando pausas breves para permitir que Isabel recuperara energía y respirara con calma. Cada pausa era una oportunidad para evaluar la situación, asegurarse de que el vendaje no se aflojara y mantener la comunicación constante entre ambos. El paisaje del desierto parecía inmutable, pero para Isabel y don Manuel, cada metro recorrido era una prueba de paciencia, fuerza y determinación. Los arbustos crujían bajo sus pasos y las pequeñas piedras dificultaban el avance, pero ellos continuaban con cuidado, paso a paso. La confianza mutua se fortalecía con cada movimiento, mostrando que en momentos de dificultad, la cooperación y la atención eran tan importantes como la fuerza física. Durante el trayecto, Isabel recordó momentos de su infancia en los que enfrentó pequeños desafíos en el rancho, ayudar a mover el ganado, reparar cercas y caminar largas distancias bajo el sol. Cada recuerdo le daba fuerza y la ayudaba a mantenerse concentrada en el presente. Comprendía que la experiencia adquirida a lo largo de los años no solo le enseñaba a manejar la vida cotidiana, sino también a enfrentar situaciones inesperadas con resiliencia y calma. A medida que se acercaban a un lugar seguro, Isabel comenzó a sentir una mezcla de alivio y agotamiento. Su respiración era más profunda y su mente se enfocaba en mantener la calma y la concentración en cada paso. Don Manuel continuaba hablando con ella, explicando lo que estaba haciendo, ofreciendo palabras de aliento y asegurándose de que cada movimiento fuera seguro. La combinación de esfuerzo físico, comunicación constante y confianza mutua hacía que la situación, aunque complicada, se manejara con eficacia y sin desesperación. El camino final hacia la seguridad era el más difícil. El terreno se volvía más irregular, con piedras más grandes y pequeños desniveles que requerían cuidado adicional. Don Manuel ajustó su agarre nuevamente, asegurándose de que Isabel no cayera ni se lastimara más. Cada paso era un acto de concentración absoluta, y la mujer sentía cómo su confianza en el ranchero crecía con cada movimiento. La tensión aumentaba, pero también lo hacía la determinación de ambos de superar la situación. Mientras avanzaban, Isabel reflexionaba sobre la importancia de la comunidad en momentos de necesidad. Recordó cómo los vecinos siempre se apoyaban entre sí, compartiendo conocimientos, herramientas y cuidados. Esa solidaridad se manifestaba en cada acción de don Manuel, y la vecina Apache se sentía agradecida y tranquila al saber que podía confiar en alguien con experiencia y buen juicio. La colaboración y la atención mutua demostraban que, incluso en situaciones críticas, la humanidad y la empatía podían marcar la diferencia. El calor del sol comenzaba a disminuir, y una ligera brisa recorría el desierto, trayendo consigo un alivio parcial. Isabel se apoyaba en don Manuel, concentrándose en la respiración y en cada paso. Aunque el dolor seguía presente, su mente se enfocaba en la seguridad y en la confianza que sentía hacia el ranchero. Cada palabra de aliento y cada gesto de cuidado la mantenían estable y consciente de que podían superar esta prueba juntos. Cuando finalmente alcanzaron un lugar más plano y seguro, don Manuel permitió que Isabel descansara nuevamente. Se sentó junto a ella, revisando el vendaje y asegurándose de que la pierna estuviera bien protegida. Le ofreció agua y palabras de consuelo, reforzando la sensación de seguridad y tranquilidad. Isabel, agotada pero agradecida, sintió cómo la tensión disminuía lentamente, aunque sabía que aún quedaba trabajo por hacer para recuperarse completamente. Durante el descanso, la conversación entre ambos continuó de manera sencilla y significativa. Hablaron de la vida en el rancho, de las tareas cotidianas y de los desafíos que enfrentaban cada día. La normalidad de la conversación ofrecía un contraste con la tensión de la mordida y el traslado, recordando que la vida continuaba y que cada desafío podía ser enfrentado con paciencia y colaboración. Isabel sentía que, aunque la situación había sido peligrosa, la experiencia reforzaba los lazos de confianza y apoyo mutuo entre ellos. Mientras el sol se acercaba al horizonte, Isabel y don Manuel evaluaban los siguientes pasos. Sabían que era necesario trasladarla a un lugar donde pudiera recibir atención más completa, pero la experiencia y la calma del ranchero garantizaban que cada acción fuera segura y cuidadosa.
La vecina Apache, aunque agotada, confiaba plenamente en su guía y en su conocimiento del terreno. La combinación de paciencia, esfuerzo y comunicación hacía que la situación, aunque crítica, fuera manejable y llena de aprendizaje. El último tramo del camino requería concentración absoluta. Don Manuel ajustó su agarre, asegurándose de que cada paso fuera firme y seguro. Isabel respiraba profundamente, concentrándose en mantener la calma y en seguir las instrucciones del ranchero. Cada movimiento era coordinado y medido, mostrando cómo la experiencia y la colaboración podían superar incluso los desafíos más difíciles. La tensión alcanzaba su punto máximo, pero también lo hacía la determinación y la confianza entre ambos. Finalmente, lograron llegar a un lugar donde Isabel podía recibir atención completa y segura. Don Manuel la ayudó a sentarse cómodamente, revisando la mordida por última vez antes de preparar cualquier tratamiento adicional. La mujer se sentía agotada pero aliviada, consciente de que la colaboración, la experiencia y la calma habían hecho posible superar una situación complicada. Cada gesto, cada palabra y cada acción demostraban la importancia de la solidaridad y la atención mutua en momentos de emergencia. Mientras descansaban, Isabel y don Manuel conversaban sobre lo que había sucedido, reflexionando sobre la experiencia y sobre la importancia de la paciencia, la preparación y la colaboración. La vecina Apache sentía un profundo agradecimiento por la dedicación y la atención del ranchero, y comprendía que la confianza y la solidaridad eran esenciales para enfrentar cualquier desafío en la vida cotidiana del rancho. La experiencia fortalecía su vínculo y le enseñaba valiosas lecciones sobre la resiliencia, la paciencia y la humanidad. Una vez que Isabel llegó a un lugar seguro y cómodo, la tensión que había sentido durante las horas anteriores comenzó a disminuir lentamente. Su respiración, antes entrecortada y agitada, ahora se hacía más constante. La pierna aún le dolía, pero sentía que estaba en manos de alguien que sabía cómo cuidarla. Don Manuel revisaba el vendaje con precisión y cuidado, asegurándose de que la presión fuera la adecuada para proteger la mordida, y al mismo tiempo hablaba con Isabel en voz tranquila y pausada para mantenerla calmada y consciente. Isabel se permitió por primera vez un suspiro profundo de alivio. Los últimos momentos habían sido difíciles, llenos de esfuerzo físico y preocupación, pero ahora sentía una sensación de seguridad que le permitía relajarse un poco. Miró a su alrededor y observó cómo el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas lejanas, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. La calma del paisaje contrastaba con la intensidad de las últimas horas, y esa diferencia hacía que el alivio fuera aún más profundo. Don Manuel ofreció a Isabel un poco de agua, y ella la aceptó con gratitud, tomando pequeños sorbos para hidratarse. Su cuerpo estaba fatigado, pero su mente empezaba a procesar lo que había ocurrido. Reflexionó sobre la rapidez con la que había actuado, sobre la importancia de la preparación y sobre cómo la confianza en las personas adecuadas podía marcar la diferencia en situaciones críticas. Cada pensamiento fortalecía su sentido de gratitud y aprecio por la comunidad en la que vivía. Mientras descansaban, Isabel y el ranchero conversaban de manera tranquila. Don Manuel le recordaba que había hecho lo correcto al mantenerse consciente y seguir sus instrucciones. Le explicaba cómo pequeños detalles, como no apresurarse y mantener la calma, habían ayudado a que la situación fuera manejable. Isabel escuchaba atentamente, comprendiendo que la experiencia y la paciencia eran tan importantes como la acción misma. Cada palabra reforzaba su confianza y le daba un sentido de control sobre lo que había sucedido. La vecina Apache también reflexionaba sobre la solidaridad que existía en su comunidad. Recordó cómo los vecinos siempre se ayudaban entre sí, compartiendo herramientas, conocimientos y apoyo en momentos de necesidad. Esa red de colaboración era un recurso invaluable, y la experiencia reciente le había mostrado de manera clara cómo la cooperación podía transformar un momento de peligro en una situación que se podía manejar con éxito. Cada recuerdo fortalecía su sentido de pertenencia y de agradecimiento hacia quienes la rodeaban. El dolor en la pierna de Isabel comenzaba a ceder gradualmente, aunque aún sentía molestias. Don Manuel aplicó un ungüento suave y ajustó el vendaje nuevamente,
asegurándose de que la herida estuviera protegida y que la circulación no se viera afectada. Cada movimiento era cuidadoso y considerado, y la mujer sentía como el alivio se extendía lentamente por su cuerpo. La atención constante del ranchero no solo ayudaba físicamente, sino que también proporcionaba un confort emocional que la hacía sentir segura y respaldada. Mientras la tarde avanzaba, Isabel comenzó a recordar detalles de las últimas horas. Pensó en el momento en que había sido mordida, en la rapidez con la que don Manuel había reaccionado y en cómo juntos habían logrado superar los obstáculos del terreno. Cada recuerdo le recordaba su propia fortaleza y resiliencia, y también la importancia de la colaboración y la confianza en quienes poseen experiencia. La memoria de estos eventos se mezclaba con la gratitud y el alivio, creando una sensación de paz y satisfacción. Don Manuel, por su parte, también reflexionaba sobre la experiencia. Sabía que su conocimiento del rancho, del desierto y de situaciones de emergencia había sido fundamental, pero también reconocía la valentía de Isabel y su capacidad para mantener la calma. La combinación de esfuerzo físico, atención y comunicación constante había hecho posible que superaran una situación difícil sin complicaciones mayores. Esta experiencia reafirmaba la importancia de la preparación, la paciencia y la solidaridad en la vida cotidiana del rancho. A medida que el sol se acercaba al horizonte, Isabel se sentía más fuerte y más tranquila. Su respiración era más regular y podía mover la pierna con cuidado sin experimentar un dolor intenso. Don Manuel continuaba revisando la herida y asegurándose de que todo estuviera en orden, explicándole cada acción y calmando cualquier inquietud que pudiera tener. La atención detallada y la paciencia demostraban cómo, incluso en situaciones complicadas, la calma y la preparación podían producir resultados positivos. Isabel y don Manuel también aprovecharon el tiempo para hablar sobre la vida cotidiana del rancho y los desafíos que enfrentaban regularmente. Hablaban de las tareas de cada día, del cuidado de los animales y de la importancia de trabajar con atención y respeto hacia la tierra. Estas conversaciones sencillas ofrecían un recordatorio de que la vida continuaba más allá de los momentos de crisis y reforzaban la idea de que cada desafío era una oportunidad para aprender y crecer. La normalidad de estas palabras proporcionaba consuelo y un sentido de estabilidad. Mientras el cielo se teñía de tonos rosados y morados, Isabel sintió una sensación de gratitud profunda. Comprendía que la experiencia reciente no solo había sido un desafío físico, sino también un recordatorio de la importancia de la confianza, la colaboración y la preparación. Cada gesto de don Manuel, cada palabra de aliento y cada acción cuidadosa habían contribuido a que superara la situación con seguridad. Esta comprensión fortalecía su sentido de conexión con la comunidad y con las personas en quienes podía confiar. La noche comenzaba a caer, y la temperatura del desierto descendía ligeramente. Isabel se acomodó más tranquilamente sobre una manta que don Manuel había preparado, sintiendo cómo la fatiga se transformaba en un descanso merecido. Su mente se concentraba en el alivio, en la sensación de seguridad y en la gratitud hacia el ranchero. Cada momento de calma ofrecía la oportunidad de reflexionar sobre lo ocurrido y de apreciar la fortaleza y la solidaridad que habían hecho posible superar la situación. Durante la velada, Isabel y don Manuel continuaron conversando de manera relajada. Hablaban de experiencias pasadas, de anécdotas del rancho y de cómo la vida cotidiana estaba llena de lecciones que, aunque pequeñas, eran fundamentales para enfrentar desafíos más grandes. Cada historia compartida ofrecía una sensación de continuidad y normalidad, recordando que, incluso después de un momento de tensión, la vida seguía adelante con su ritmo habitual. A medida que avanzaba la noche, Isabel se sentía cada vez más fuerte y segura. Su pierna, aunque aún sensible, mostraba señales de recuperación gracias al cuidado constante y la atención detallada de don Manuel. La vecina Apache podía concentrarse ahora en el descanso, en la recuperación y en el agradecimiento por la ayuda recibida. Cada gesto de cuidado y cada palabra de aliento habían hecho una gran diferencia, y la experiencia fortalecía su confianza en la comunidad y en sí misma. Don Manuel, satisfecho de que Isabel estuviera segura y estable, continuó observando cada detalle con atención.
Sabía que la calma, la paciencia y la comunicación constante habían sido clave, y su experiencia le había permitido actuar de manera efectiva sin precipitarse. La colaboración entre ambos había demostrado que, incluso en situaciones de incertidumbre, la confianza y la solidaridad podían producir resultados positivos y tranquilos. Mientras la luna comenzaba a brillar en el cielo, Isabel se permitió cerrar los ojos por unos momentos, sintiendo la paz que la rodeaba. Su mente repasaba la experiencia del día, la mordida, el traslado, la atención de don Manuel y la sensación de seguridad que finalmente había llegado. Cada recuerdo se mezclaba con gratitud, alivio y una sensación profunda de aprendizaje y fortaleza. La vecina Apache comprendía que la vida estaba llena de desafíos, pero que la preparación, la calma y la colaboración podían hacer que esos desafíos fueran manejables. En los momentos siguientes, Isabel y don Manuel conversaron sobre los próximos pasos para su recuperación. Hablaron de cuidados simples, de descanso y de la importancia de mantener la calma y seguir las instrucciones para asegurar que todo evolucionara favorablemente. La planificación tranquila y cuidadosa ofrecía un sentido de control y confianza, reforzando la sensación de seguridad que Isabel sentía después de horas de tensión y esfuerzo. Finalmente, mientras la noche se asentaba sobre el rancho y la brisa del desierto traía una sensación de frescura, Isabel se sintió completamente en paz. La experiencia había sido intensa y desafiante, pero también había reforzado los valores de paciencia, colaboración, confianza y solidaridad. La vecina Apache comprendió que, aunque los momentos difíciles podían surgir de manera inesperada, la preparación y el apoyo de personas confiables podían transformar cualquier situación en una experiencia de aprendizaje y fortalecimiento personal. El día terminó con Isabel descansando plácidamente, sintiendo cómo su cuerpo se recuperaba lentamente y cómo la mente encontraba tranquilidad. Don Manuel permaneció cerca, asegurándose de que todo estuviera en orden y de que la vecina se sintiera cómoda y segura. La combinación de cuidado físico, apoyo emocional y confianza mutua había llevado a un cierre satisfactorio y sereno, demostrando la importancia de la solidaridad y la atención en la vida cotidiana del rancho. Así, la historia concluyó con un mensaje claro: la valentía, la preparación, la paciencia y la colaboración podían superar incluso los desafíos más inesperados. Isabel y don Manuel habían trabajado juntos con cuidado y dedicación, mostrando que la solidaridad y la atención a los detalles eran esenciales para enfrentar cualquier dificultad y salir fortalecidos de ella. La experiencia se convirtió en un recuerdo valioso, lleno de gratitud, aprendizaje y confianza en la vida y en la comunidad que los rodeaba.